Amigos televidentes, hemos siempre entendido y hemos aprendido que la historia es nada más que la narración de los hechos ocurridos a través del tiempo. Qué bueno que muchas veces tenemos la oportunidad de refrescarnos nuestras mentes y saber que si sabemos de dónde venimos, estamos casi totalmente seguros que sabremos hacia dónde iremos. Cuando conocemos la historia, sabemos por qué tenemos un presente, porque recordamos aquellos hechos que marcaron momentos de la humanidad, pero momentos de los hombres. Vamos a circunscribirnos al momento de hoy, al momento que el Partido de la Liberación Dominicana busca la manera de reencauzar su axioma político en República Dominicana. Y es por ello que hoy nosotros hacemos un especial aparte, porque nos visita desde República Dominicana un prestigioso joven que hoy asume una de las posiciones de principalía en un partido político de República Dominicana, secretario general del Partido de la Liberación. Y él está de visita aquí en esta ciudad de Nueva York y hoy vamos a conversar con él. Así que siéntense cómodos y vamos verdaderamente a compartir estos próximos momentos conversando con este joven, con esta promesa de la política dominicana. Así que mis amigos, regresamos después de los siguientes mensajes. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances. Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico. Pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas, protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. ¿Piensas que te mereces unas vacaciones? Pues vete de viaje, pero hazlo con nosotros. Porque en Copos Blancos aún tenemos cupos para nuestros viajes grupales. En nuestros viajes, Europa no se puede quedar. Y del 6 al 20 de agosto nos vamos para España, Francia, Italia y Suiza. Pero del 19 al 26 de agosto nos vamos a Grecia. Y del 19 al 26 de septiembre nos vamos a explorar India. Elige tu destino y sepáralo ya. Don Miguel, hay que recordarle a todo el público que si usted compra en Copos Blancos, tú nunca viajas solo. No one should have to feel that medical care is out of reach. That's why Morris Park Urgent Care Center is dedicated to serving this community and providing outstanding and affordable medical treatments to our patients. Our wonderful medical staff has the experience and education to meet the medical needs of the Bronx and Manhattan communities, with primary care and on-demand urgent care for seniors, adults, and pediatric patients. Morris Park Urgent Care Center at 1148 East Tremont in the Bronx is here for you. Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme. Oye, vamos a hablar inglés tú y yo.
2024, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo llevó agua potable por tubería, por primera vez, a más de 70 sectores del Gran Santo Domingo, beneficiando a miles de familias que hoy tienen acceso a ese recurso esencial. Este año, la CAS ejecuta su proyecto más ambicioso, el Plan de Zona, un modelo innovador que moderniza la gestión del agua con tecnología de punta. Con la puesta en marcha del centro de monitoreo más avanzado del país, optimizaremos el servicio, mejoraremos la presión, reduciremos el consumo energético y fortaleceremos la transparencia en la gestión. Avanzamos en la rehabilitación de los principales acueductos y en la construcción de nuevas infraestructuras, como el acueducto de La Cuava en Pedro Brán y el de San Antonio de Guerra, que juntos llevarán agua a más de 70,000 personas, alcanzando una cifra récord de 500 millones de galones diarios. Quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a la ciudad de Nueva York a un destacado joven nuestro que hoy nos visita, Johnny Pujol, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, César. Gracias por la oportunidad de conversar contigo. Me encantó la introducción. Gracias, gracias. No fue extensa porque usted estaba hablando de la historia y en realidad nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado, de los compromisos que asumimos, de nuestras vivencias, de nuestra historia. Así o sea, la es. historia es fundamental para construir el futuro. Así es, así es. ¿Quién es Johnny Pujol? ¿Cómo realmente se inicia en la política dominicana? ¿Cómo ha sido su caminar dentro del marco de un liderazgo que muchas veces se creía todopoderoso dentro de las instituciones políticas, en todas, y que pocas veces daba paso a esa nueva generación que hoy se ve que está sucediendo en nuestro país, no solamente en el PLD, sino en la mayoría de las organizaciones políticas? Bueno, como todos, yo creo que soy el resultado y el producto de el trabajo de mucha gente que estuvo antes, de los que me formaron, de mis padres y también de mi partido. Mi mamá fue una circulista, es miembro del partido, pero no tiene otra categoría que miembro. Fue circulista en los años finales de los 80 y principios de los 90. Yo recuerdo en las elecciones de 90 ella tomando notas con una radio portátil y digamos que esa fue como la primera vez que yo vi qué era lo que significaba ser un dirigente, porque tenía tareas. Tenía que ir donde mi abuelo, lo ponían a cotizar, estaba el tema del periódico, de Vanguardia. Entonces, eso yo lo recuerdo. Y luego tuve una experiencia con el servicio social a través de la iglesia. Mi mamá era una militante ferviente, es una militante ferviente de la iglesia evangélica. Uno dice militante es un lenguaje político. Así sí, es. pero Sí. Es una mujer de fe. Y entonces yo fui parte de la congregación en las veces que tuve la oportunidad, fui parte incluso de la directiva de la Sociedad de Niños, de la Sociedad de Jóvenes, hasta que entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar ingeniería electrónica. Mi papá es ingeniero en electrónica, que emigró en los años 90, vive aquí, pero en Texas, en San Antonio. Y ¿usted vivió en algún momento en Estados Unidos antes? Sí, muy poco tiempo, cuando estuve haciendo el proceso de residencia, pero ya tenía demasiado compromiso político y al final terminé quedándome allá. Pero mi papá, mis hermanos, todos mis hermanos viven aquí. El único que se regresó, ¿verdad?, que duró poquísimo tiempo aquí fui yo. Y para cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería electrónica, hubo dos cosas que hice. Una fue entrarme en un grupo cultural, el grupo de teatro de la universidad, y la otra fue buscar un grupo estudiantil. Yo tenía mucha curiosidad por la actividad política. Y entonces me inscribí en la Vanguardia Estudiantil Dominicana, que es el grupo apéndice del PLD, era en ese momento el grupo del PLD en la UAS, el grupo estudiantil. Y esa fue mi primera experiencia con el trabajo político partidario.
y más adelante me organicé en la circunscripción electoral número 3. Así que yo comencé muy abajo, en un comité de escuela, así se llamaban, el comité de la escuela de electrónica, de electromecánica, y me fueron poniendo tareas y a medida que uno cumple con esas tareas, le ponen más, no le ponen menos, le ponen más tareas, y también uno va adquiriendo experiencia y ganando, la opinión va ganando peso tal vez en la apreciación que tienen los demás con respecto a cualquier proceso. Más adelante fui electo miembro del Consejo Universitario por el grupo estudiantil y luego me volví candidato a la Federación de Estudiantes Dominicanos. O sea que ahí había fogueo. Se trabajaba mucho y se trabajaba con mucha pasión. Uno no estaba esperando absolutamente nada. El partido, la dirección del partido, uno no esperaba que fuera a visitar a uno. Uno como que tenía esa capacidad de saber que estaba luchando por cosas grandes y se lo creía. Y era el movimiento estudiantil. El PLD era gobierno y yo no era parte del gobierno, ni estaba preocupado por eso. Yo entendía que lo que tenía que hacer era mi trabajo. Y además estaba estudiando. Y teníamos un asesor en ese momento y la verdad es que ni recursos, nada de eso, ese no era el lenguaje que se hablaba. No era ese lenguaje. Uno simplemente tenía un conjunto de preocupaciones con respecto a las facilidades que se le daban a los estudiantes y si entendíamos que se vulneraba algún derecho, ahí estábamos nosotros tratando de defender el derecho que tenían los estudiantes, los intereses de los estudiantes y fuimos aprendiendo con eso. Y luego cuando terminó esa etapa, entré a la juventud del partido, me tocó coordinar la juventud del... Ya el partido había participado en unas elecciones cuando usted ingresa Cuando yo ingresé estábamos en el 2002. Bueno, sí, ya. Sí. Yo ingresé con 19 años en el año 2002. Se estaba discutiendo la inauguración de la biblioteca y el gobierno era de Hipólito. Hubo grandes protestas por el tema de la biblioteca en la universidad. Y digamos que también eso pesó mucho en mi decisión de militar en el movimiento estudiantil, de ser parte del grupo estudiantil. Pero aparte del movimiento estudiantil, ¿qué lo hizo a usted enfocarse, aunque le gustaba la actividad política, pero qué lo hizo enfocarse en el Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que la figura de Juan Bosch, la militancia de mi madre también, la simpatía de mi familia, eso pesa en nuestro país, uno siempre escucha a los padres, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de chocarme con los folletitos. Acababa de concluir el 6º Congreso y se había tomado una decisión, y una de esas decisiones fue, varias decisiones, una de ellas fue la eliminación de la formación política como obligatoria para toda la membresía. A mí eso me pesó mucho, para mí era totalmente contradictorio. Yo estaba recién entrando al partido y yo esperaba vivir esa experiencia, pero lo acababan de eliminar. De hecho, uno decía, no lo eliminaron, solo que no es obligatoria, pero de hecho estaba eliminado. Lo único que los folletitos sí estaban disponibles, había en el mismo local del partido, nosotros íbamos desde el grupo estudiantil y lo comprábamos, lo vendían exageradamente barato, a 50 centavos y a peso, una cosa que ya en el año 2000 era ridículamente barata, o sea, muy barata, como regalando los libritos que estaban. Y fuimos y lo buscamos todo y lo leímos, hacíamos reuniones y lo leíamos en el grupo estudiantil. Y a mí me impresionó, ya yo había tenido contacto con la literatura de Don Juan a través de la escuela, de la secundaria, pero los escritos políticos me deslumbraron, realmente me deslumbraron, Composición Social Dominicana y toda la colección de trabajos que se hicieron para la formación de la militancia del partido, me parecía impresionante. ¿Cómo ve usted la apertura que en este momento están ofreciendo la mayoría de los partidos políticos de República Dominicana, especialmente los de principalía, de darle ya acceso a la juventud? Vemos que en el partido Fuerza del Pueblo hay un joven que se está destacando, que en el mismo Partido Revolucionario Moderno tenemos tanto mujer como hombres que han tomado la iniciativa y hoy se presentan como opciones de asumir el rol que le corresponde a cada una de esas parcelas políticas. En el caso del PLD, el vivo ejemplo es usted, que lo tenemos presente. ¿Cómo usted ve esa accesibilidad
visibilidad que le están dando los partidos a la juventud dominicana? Es bueno. Se dice que todos somos más hijos de nuestra época que de nuestros padres. O sea que hay varias formas en que una organización, sobre todo una organización política, se sintoniza con una época. Una parte de esto es el discurso y las prácticas, pero evidentemente los rostros tienen mucho que ver en eso. Seguro. Y además porque se vuelven interlocutores válidos y hablan el lenguaje que habla la época. O sea que eso es bueno. Ahora, hay que tener el cuidado de saber que eso es algo procesual, porque entonces si lo hacemos mal, se convierte en la entrega de posiciones y eso es algo muy vacío. Sí. La política va más allá. Vacío y destructivo, porque se destruye todo lo que bueno que se podía haber hecho. Y decepcionante. Para el mismo joven se puede volver decepcionante. Le puedo decir, porque allá en la dirección del partido hay muchos... Yo no soy joven realmente porque tengo 40 años, pero relativamente joven, ¿verdad? Pero hay muchos de mi generación que comenzamos a militar en la juventud del partido, que son parte de la dirección. Elías Cornelio, Domingo Jiménez, Juan Ariel Jiménez, que además es destacadísimo profesor aquí en Harvard. Y esos jóvenes, porque yo los conozco, se han formado en el trabajo, se han formado trabajando. Richard Medina, que acaba de ingresar al comité político también estudió en Harvard Economía, Richard, brillantísimo. Pero yo que no solamente tienen juventud, sino preparación académica al mismo tiempo. Y experiencia política. Porque yo los conozco... Un trípode fundamental para sostener esa Yo los conozco desde que yo comencé a militar. A todos los conozco y hemos militado juntos en el partido. ¿Por qué es importante esa parte de la experiencia? Porque las cosas no pueden llegar de repente. Primero porque no se valoran, eso está más que bien dicho. Pero sobre todo porque usted no tiene conciencia de que lo que le están poniendo no es un cargo, sino una responsabilidad. Así es. Entonces, a la hora de los sacrificios, a la hora de la escasez, de las dificultades, a la hora en la que usted tiene que administrar conflictos, usted se desespera porque le falta esa experiencia. Yo creo que es importante ir construyendo ambas cosas al mismo tiempo. Como usted dijo, son un trípode, o vamos construyendo sólidamente una zapata en la que una generación... Buscando un buen sostén. Exactamente, una base. Exacto. Sobre la cual una generación pueda comenzar a construir otro futuro. El PLD ha sido responsable de una transformación histórica sin precedentes en nuestro país. Cuando uno dice que se construyeron la misma cantidad de aulas en los últimos 8 años de los gobiernos del PLD que las que se habían construido en los 200 años precedentes, es significativo. Es significativo, es un aporte invaluable que le hemos hecho. Claro que además esa era nuestra responsabilidad porque el pueblo dominicano nos dio 20 años de triunfo. Lo menos que podíamos estar en sintonía, en correspondencia con ese voto de confianza que se nos había dado, esa delegación de confianza. Pero es hora de que nosotros comencemos a abrir otro capítulo, a contar otra historia, porque además eso no se cobra, ese no es nuestro deber. No le podemos decir a la gente, mire, nosotros todo lo que hicimos. Exacto. No, hay que decir lo que debemos hacer. Exacto. Porque decía Eduardo Galeano que la utopía sirve para caminar. O sea, ¿para qué sirve la utopía? Es como el horizonte, uno nunca la alcanza, uno camina, no llega a ella, pero nos sirve para caminar, para avanzar. Entonces, hicimos muchas cosas, pero queremos hacer más cosas todavía. Bien. Tocó usted experiencia, compromiso y responsabilidad. Ese tema lo vamos a tocar después de los siguientes mensajes. Amigos, regresamos. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111.
Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. En TV Quisqueya comenzamos por todo lo alto las celebraciones de nuestra herencia hispana. El domingo 1 de junio, la ciudad de Yonkers se llena de color, música y la inconfundible alegría de nuestra gente. Y como siempre, TV Quisqueya dice presente con todo nuestro equipo para compartir contigo la fiesta que se vive en la calle. Desde el corazón del desfile hasta tu hogar, en vivo y en todas nuestras plataformas digitales. Parada y Festival Hispano Puertorriqueño de Yonkers es por TV Quisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos la temporada de giras y excursiones de fin de semana este 24 de mayo. Nos vamos a la capital de Washington por solo $355 por persona. Que nadie se quede en casa. Además, giras de un día a Filadelfia, 3 días y 2 noches a las cataratas del Niágara y 4 días a las playas de Virginia. Rivas Travel con las mejores vacaciones en grupo, con guías latinos, a Europa. Visita España, París, Italia, Portugal, Egipto, Grecia, Turquía, Japón y mucho más. Los cruceros más excitantes, celebraciones de bodas y lunas de miel, y siempre obteniendo las tarifas de pasajes más económicas para viajar a República Dominicana, México, Centro y Sudamérica. Recuerden, comenzando ya las giras y excursiones de fin de semana este 24 de mayo. Llame ahora a los profesionales de Rivas Travel al 212-928-7000 o visítenos en el 4321 de Broadway, esquina 184. Pida su guía, brochure de giras de fin de semana y mucho más. Los esperamos. Sábado 7 de junio, la Fundación Juan Pablo Duarte presenta Festival del Boulevard y en tarima El Rey Tulile. Grupo de Ahora. Yo me voy de la salsa de Edgar Suárez. No me digas que ya no está. El galán de la bachata. Y me das dinero, tú sabes de eso. Joel el insuperable. Bueno, baby, no andas, mamá, pero yo no lo conozco. Y otras atracciones más. Sábado 7 de junio desde las 10 de la mañana en Pila. Festival del Boulevard en la avenida St. Nicholas entre las calles 181 y 182. Información 917-270-4987. Invita. Nos habló hace un momento de, casualmente, esta generación nueva que asume el rol que le corresponde como ente social en República Dominicana, un ente social dirigido hacia lo que es el axioma político, que definitivamente se hace necesario el cambio generacional para adaptarse a las circunstancias que nos trae la vida. Me gustaría saber cómo realmente influye en Johnny Pujol el hoy asumir la responsabilidad de secretario general de una de las fuerzas políticas, no solamente de preponderancia en el momento, sino una maquinaria política a través de las últimas décadas en República Dominicana, y sobre todo asumir la posición de dos gladiadores de la política dominicana, Lidio Cadet y Reinaldo Pared Pérez. ¿Cómo influye sobre Johnny Pujol esa responsabilidad que asume para seguir la secuencia de estos dos políticos reconocidos en República Dominicana?
sirven como una fuerza vectorial, como un camino que se tiene que seguir, no como algo que se debe superar, porque como usted mencionaba al principio, la historia nos referencia. Así es. La capacidad de sacrificio, el nivel de entrega, de compromiso con el que los secretarios generales anteriores asumieron la responsabilidad del partido en momentos claves e históricos, porque don Lidio tuvo que enfrentar varias divisiones, y don Lidio fue el secretario general que hizo que el PLD, o fue parte de la generación que hizo que el PLD pasara de ser un partido opositor a un partido de gobierno exitoso. Entonces hay, vamos a decir, lecciones que aprender de esa historia, y también del trabajo que hizo Reinaldo en su momento, en el medio de una tensión que se daba entre dos fuerzas coexistentes dentro del PLD. Y sin embargo, nos supo mantener, fue parte de la cohesión y de la unidad del partido en ese momento clave. Igual puedo decir de los demás secretarios generales, Charlie, José Tomás, todos los que contribuyeron a lo que el partido es. Entonces, digamos que eso sirve de referencia. Tal vez el Comité Central, que es quien elige, ha confiado en la capacidad o en la propuesta que se presentó, porque yo también pienso que la gente, los dirigentes no eligen solamente personas, hay una conciencia política del momento. Seguro. Y sobre todo en el Comité Central, que es la dirección del partido, y eligen una propuesta. Y nosotros lo que le mostramos fue un camino, y ese camino es rescatar cosas que estuvimos en nuestra historia, que tuvimos, y que nos hicieron un partido exitoso, e integrar otras que son propias de la época. Cuando nosotros hablamos de volver a comunicar inteligentemente y masivamente, no podemos pensar en que nos vamos a reducir exclusivamente a Vanguardia del Pueblo y que vamos a imprimirlo y lo vamos a llevar casa por casa. Es innecesario. Vanguardia puede existir, pero tiene que ser como existe ahora, que es como un medio digital. Y la capacidad de comunicar tiene que ver mucho con las redes sociales, con los canales digitales, con los canales alternativos, con la relación que tiene el partido con los hacedores de opinión pública, con los medios de comunicación. Entonces, digamos que un poco nuestra historia y nuestra tradición, y un poco la época. Y en la medida en que podamos cocinar los ingredientes bien, pues nosotros vamos a tener éxito electoral. Hay otras cosas que hay que hacer, el regreso a la formación, el regreso a la cotización. Nosotros lo hemos dicho, ha resultado ruidosísimo para mucha gente, y no es porque el partido necesite esos fondos, que además sí lo necesita, pero no es exclusivamente por eso. Es porque tenemos que hacer que el militante comprenda que viene a servir aquí, que viene a dar. Exacto. Porque si no, la lógica es que viene a buscar, y en un partido opositor eso es terrible, porque usted se llena de mucha gente buscando y poca gente dando. Y un partido opositor tiene que asumir causas y banderas, y la militancia tiene que estar en sintonía con esa conducta. Entonces, ese es el camino que hemos propuesto, y digamos que se nos dio ese voto de confianza. Y tenemos el desafío Así es. de implementar eso, porque no es un regalo que me han dado, es una oportunidad transitoria, porque el puesto de secretario general se lo voy a tener que dejar indefectiblemente a otro compañero o compañera en algún momento, y lo que uno quiere es dejarlo bien. Ahora mismo acabamos de ver algo inédito, el que expresidentes logran reunirse al presidente actual de la República buscando enfocar una crisis que se presenta, porque es una crisis que tenemos con las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana, pero más allá de eso también podría eso ampliarse a otras áreas que podían ser factibles, que se puedan tratar entre ellos y se puedan buscar soluciones. ¿Cómo usted ve ese encuentro de expresidente con el actual presidente de la República? Es muy bueno el encuentro, es positivo para el país. Manda la imagen de una democracia sólida, de una democracia madura, en la que el liderazgo político puede poner por encima el interés de la nación, que los intereses y las diferencias de carácter político que podamos tener, incluso de carácter programático, cuando se trata de cuidar nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra identidad, pues encuentra al liderazgo político unido de frente a ese desafío. Cada uno de los expresidentes ha tenido que enfrentar situaciones muy particulares y especiales frente a la situación migratoria que se da con la República de Haití.
¿Cree usted que la situación, la crisis de Haití, tanto el actual presidente como los expresidentes hayan dejado de tomar iniciativas que pudo haber dado al traste y buscar una mejor situación de lo que hoy vivimos con Haití? Yo creo que siempre se puede hacer más. Uno no puede caer en la arrogancia de pensar que hicimos todo lo que debíamos, pero se hizo mucho en todos los sentidos. Y cada uno de ellos tuvo que enfrentar. Recuérdese, por ejemplo, que en los últimos 8 años nosotros tuvimos que enfrentar la situación que representó para el país la sentencia del Tribunal Constitucional. Y luego una campaña de descrédito internacional brutal contra el país, queriendo decir que éramos los parias de América Latina y que éramos un país xenófobo, racista. Todo el que es dominicano, todo el que ha vivido allá sabe que es una falsedad absoluta. Todos nosotros, como se dice popularmente, tenemos el negro detrás de la oreja. Porque somos mulatos. Entonces se partió de esa mentira y se enfrentó a ese desafío con gallardía. El presidente Danilo Medina tuvo que llamarle la atención a líderes internacionales, en foros internacionales, a líderes de otros países y enmendarle la plana y decirle que no era así. Entonces, en este momento hay un desafío distinto. ¿Cuál es el problema? Que las bandas haitianas han tomado control del territorio y eso presiona desde el punto de vista migratorio a la República Dominicana. Y que por el otro lado, un grupo de desarmados se han dedicado a la tarea de traficar con haitianos desde el territorio haitiano hacia República Dominicana. Desarmados y criminales dominicanos, ¿sí? Que son bandas también que se dedican al tráfico de personas. Entonces nosotros tenemos que son tan culpables como los del otro lado también. Sí, claro, evidentemente. Tenemos que dar una respuesta contundente y firme a esa situación actual, que es una situación inédita, porque no habían bandas cuando gobernó el PLD. Exacto. Es una situación nueva y tenemos que dar una respuesta firme, y esa respuesta va en la dirección de resguardar nuestro territorio, de aplicar una política migratoria firme y contundente, y al mismo tiempo de que le caiga todo el peso de la ley a esa gente que no solamente están negociando con el dolor humano, sino que están negociando con nuestra soberanía y con nuestra independencia. Es un acto totalmente criminal y tiene que recibir una sanción justa, proporcional, quiero decir, a la magnitud del delito. Sí. En este momento que vamos a terminar este segmento, donde usted nos pueda expresar rápidamente, ¿se está combatiendo la corrupción en República Dominicana en este momento? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que nunca hemos tomado en serio el tema de combatir efectivamente la corrupción. La corrupción es un problema sistémico y no se combate con discursos, no se combate con posiciones, se combate con políticas y se combate con decisiones firmes, y además se combate con las reglas que usted ponga incluso a lo interno de los partidos políticos. Nosotros hemos visto ahora parte de la corrupción, el problema del narcotráfico infiltrándose en posiciones selectivas dentro de partidos políticos, especialmente del partido que hoy gobierna en República Dominicana. Eso es totalmente peligroso. Yo creo que todos los partidos han pasado por esa situación allá en República Dominicana. Pero ninguno había tenido cargos electos deportados. Ninguno. Y menos cargos designados, funcionarios. Como el caso del exdirector de Comunidad Digna, creo que era. O sea, nosotros estamos... ¿No sería que en aquellos momentos eran menos... Es que la decisión, menos perseguidos esos... No, es que eso no es República Dominicana que decide solicitar en extradición una persona, es el gobierno de Estados Unidos. O sea, no se puede decir que es un problema de la política doméstica. Tenemos que considerar la posibilidad de aumentar los controles a lo interno de los partidos. Y por eso nosotros pusimos también un poquito el dedo en la llaga con el tema de las candidaturas independientes, no de prohibirlas, sino de que no tuvieran la libertad cualquiera de inscribirse sin reglas. ¿Usted está de acuerdo con ello, con las candidaturas independientes? Que existan, sí, pero no sin reglas. Porque tienen que haber reglas para todos. Nosotros tenemos que cumplir reglas en los partidos. ¿Usted cree por que ejemplo, no puede una organización, una ONG, decir, mira, yo voy a postular candidatos en el territorio y al final me voy a comportar como un partido, pero un partido tiene que tener 32 locales, tiene que mostrar de dónde recibe recursos, tiene que recoger una cantidad de firmas, tiene que sacar una cantidad de votos. Entonces una ONG puede participar sin cumplir con nada de eso.
usted está permitiendo que existan dos categorías de partido al final. Un partido no puede tener dos candidatos a senadores en una misma provincia. Entonces una ONG va a poder presentar dos candidatos independientes en una misma provincia. Son condiciones desiguales para una misma cosa, que es la participación política y la vida en democracia. Se supone que tienen que tener la misma regla todo el mundo. Entonces, y por otro lado, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un problema sistémico, cultural, que afecta a toda Latinoamérica. En nuestro país se expresa cuando un ciudadano se come el semáforo, porque eso es lo único que se puede llevar. Sí, porque eso es lo que se puede llevar, ¿verdad? O cuando intenta sobornar a un agente de tránsito porque le está poniendo una multa. O cuando pretende que alguien le salte la fila del banco, porque eso es lo único que puede hacer. Entonces, cuando tiene una función un poquito más relevante, pues se corrompe también. Actúa corrompiéndose. Y la corrupción tiene dos partes. La pública, que es del que hace servicio público, y la privada, que es del que busca un interés personal particular al margen de las reglas que están establecidas. ¿Cómo nosotros enfrentamos la corrupción? Porque la gente no lo sabe. Pero cuando el PLD llegó al poder, aquí no habían, allá en Santo Domingo, no habían leyes prácticamente para las compras públicas. Se asignaban todo eso grado a grado. Entonces, la corrupción existía, pero no era ilegal prácticamente, era casi ilegal. No había ley de compras, no había reglamento de aplicación de la ley de compras. Nosotros hicimos la ley de compra, la cuenta única de tesoro. La cuenta única de tesoro hizo que las instituciones públicas ya no tuvieran cuentas. Había los famosos intocables. Sí, todo eso se fue corrigiendo. La ley de libre acceso a la información pública, que luego fue lo que permitió que se crearan movilizaciones, porque nosotros teníamos que publicar todo lo que se hacía. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado ahora? Yo creo que se ha politizado esos avances que íbamos teniendo y que no eran suficientes, faltaban mucho más. Pero esos avances que íbamos teniendo sostenidamente se politizaron, y nosotros hemos escuchado en 2 ocasiones a la doctora Milagro Ortiz Bosch decir, tenemos 47 casos identificados y ahora tenemos 49 más que se sometieron. Eso llega a 90 y pico, no sé si son los mismos, que se están anunciando en 2 momentos diferentes, ¿verdad? Pero suponiendo que sean los mínimos, son 40 y pico de casos. Sí. Entonces, ¿por qué no ha habido, ni se sabe cuáles son, cuando los otros se filtran? Ni hay una acción definitiva. Ni se toma ninguna decisión, ni siquiera se dice cuáles son las personas que están implicadas, pero en los otros casos ha habido filtraciones. Y se ha actuado de una manera distinta. Entonces, esa dualidad, ese comportamiento dicotómico, el ciudadano lo percibe. El ciudadano se da cuenta y entonces se relaja el avance en términos de transparencia y la lucha de verdad contra la corrupción. Fantástico. Queridos amigos, ya vamos a cumplir con los siguientes mensajes y regresamos con nuestro invitado especial de esta semana. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. ADAX, la compañía de preparación de impuestos de su confianza, ya espera por usted. Con más de 30 años dándole orientación y servicio profesional a nuestra comunidad. Revisaremos en detalle su caso personal para que reciba los beneficios de reembolso que usted merece. En ADAX recibirá las atenciones de un personal capacitado que está a sus órdenes en todo momento. Visite nuestra oficina de Marble Hills en Broadway y la 231. ADAX, Accounting and Financial Services. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances. Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico. Pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas, protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy,
hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Y en esta tercera parte queremos enfocar rápidamente un tema que se nos pasó en el anterior segmento, es la situación económica del país, y luego tocar el punto de los dominicanos que residimos en el exterior para ver cuál es la visión que usted tiene y cuáles cree usted que son las alternativas para que haya un mejor acercamiento, un mejor entendimiento y por tanto una mejor reciprocidad con los partidos políticos de República Dominicana, con sus militantes del exterior. Así que ese es el tema que vamos a tratar ahora, pero vamos a iniciarlo. ¿Cómo usted ve la situación económica del país en este momento? Preocupante. El mundo vive momentos de mucha incertidumbre con respecto a la economía mundial. Está todo el tema de la llamada guerra de aranceles, que va a tener un impacto definitivamente en la economía mundial, y República Dominicana siempre ha sido muy resiliente a las crisis económicas. Hemos enfrentado en los últimos 30 años muchas crisis económicas y hemos sabido sobrevivir a ellas sin que tengan un impacto, vamos a decir, sustantivo en nuestro país. Pero eso ha sido por la diversificación, por la aplicación de políticas efectivas desde el punto de vista macroeconómico y de política de Estado. Y también por la existencia de seguridad jurídica, que permite que inversiones internacionales pues, puedan participar en nuestra economía y ayudar a nuestro desarrollo. En este momento nosotros vemos con preocupación un retroceso en muchos indicadores clave de la economía. El Banco Central en varios momentos ha ajustado hacia la baja la expectativa de crecimiento económico para el año 2025. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones, desde el mismísimo inicio del gobierno, hemos criticado la baja inversión de capital. Para que la gente comprenda, un gobierno tiene unos recursos que son el resultado de los impuestos que pagamos y es un porcentaje de toda la actividad económica del país. Esos recursos el gobierno lo administra de modo que sirva para solventar servicios públicos elementales para toda la población y también para impulsar el desarrollo de nuestra economía. Entonces, en ese aspecto que tiene que ver con impulsar el desarrollo de la economía, no es gasto corriente, es decir, no es el pago de servicios, no es policía, no es salud, porque ya eso está en el gasto corriente. Es en inversión de capital, infraestructura clave, proyectos que permitan que el país avance y que normalmente tienen un retorno económico. Y son los que impulsan el crecimiento y el desarrollo del país. Nosotros, en estos últimos 4 años del presidente Luis Abinader, hemos tenido la inversión de capital más baja de los últimos 70 años. Wow. Eso por un lado. Y ya el sector de construcción lo ha evidenciado en las estadísticas del Banco Central, se habla de un decrecimiento de la economía en el sector construcción específicamente. Por otro lado, el festival de préstamos que ha habido, que inicialmente se justificaban porque estábamos en el medio de una pandemia, pero que luego pasaron sin ninguna justificación y sin que se viera en qué se estaba invirtiendo ese dinero, que es lo peligroso, porque préstamos siempre hemos tomado. Los préstamos son instrumentos que han permitido el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, entonces, pero esos préstamos usted lo podía tocar o en una escuela, o en un elevado, o en un hospital, en una carretera,
y pues hacían la vida más fácil al ciudadano. Se veían los resultados. Y permitían también, aportaban a ese desarrollo del país. Pero cuando usted toma un préstamo y no hay absolutamente nada en la que se está invirtiendo ese dinero, nosotros comenzamos a preocuparnos seriamente. Y por eso en este momento entendemos que el gobierno tiene que enderezar el rumbo en ese sentido. Y para el ciudadano común, ¿cómo eso se expresa? Porque la gente a veces cuando oye todo esto, dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Casi todos los dominicanos se han endeudado con las tarjetas de crédito a un punto que no la pueden pagar. Los dominicanos están consumiendo, utilizando la tarjeta de crédito el 50% para pagar alimentos. El precio de los alimentos... Eso es grave. El precio de alimentos se ha disparado drásticamente por una política que favorece las importaciones sobre la producción nacional. Nosotros tuvimos una mirada distinta hacia el campo, permitiendo que la producción local fuera la que pusiera la comida en la mesa de los dominicanos. Y eso permitía también que tuviéramos aislado de componentes externos que a veces aumentan los precios de los alimentos, porque como lo estábamos produciendo allá, se importaba así con planificación. Primero se sorteaban los permisos de importación de manera aleatoria y segundo, se planificaba la importación. Cuando no se estaba produciendo un rubro en la temporada en que no se producía, se podía importar. Pero priorizábamos la producción local, porque además de crear riqueza, pues abarataba costos. Así es. Eso se expresa también en que el ciudadano está teniendo acceso a crédito mucho más caro. El dinero que se tiene que conseguir para financiar una casa o un vehículo, tiene que pagar ahora mucho más intereses. Entonces, la gente está viviendo peor hoy. Tiene servicios públicos mucho más deteriorados, tiene energía eléctrica mucho más cara, está teniendo apagones, tiene menos acceso a salud, pero además de eso tiene problemas económicos reales, porque el dinero que gana le alcanza para comprar menos que hace 4 años, mucho menos. Nosotros quisimos tocar estos dos puntos para terminar este encuentro, esta, más que una entrevista, un diálogo abierto sobre la situación, la participación de ustedes, la juventud, esa nueva... Nos faltó la diáspora. Exactamente. Y ahora, la situación de las relaciones de los dominicanos que juegan un papel de preponderancia en la parte económica también. Entonces nos gustaría saber la visión que usted tiene de los dominicanos en el exterior, pero específicamente la membresía de los diferentes partidos políticos en el exterior sienten el peso del trabajo para en un determinado momento ejercer su derecho al voto a favor de tal o cual partido. Cuando ese partido llega al poder, se olvida de estos miembros de esa entidad política del exterior y prácticamente crea desasosiego y se sienten hasta defraudados por los políticos de República Dominicana. ¿Qué visión tiene usted de ello? Y si tiene algún enfoque personal para buscar que eso pueda mermar esa reacción de los dominicanos en el exterior con los partidos políticos de República Dominicana. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido una mirada un poco indiferente hacia la diáspora. La diáspora dominicana es muy leal. Los hijos, yo le dije que una gran parte de mi familia vive aquí. Una de mis hermanas nació aquí, mi hermana más pequeña, y ella se siente dominicana. Ella es dominicana. Entonces ese comportamiento cultural de la diáspora dominicana no ha sido correspondido con una política de Estado hacia nuestra diáspora, hacia los dominicanos que viven fuera del país. Además porque contribuyen a la economía, como usted dijo. Un porcentaje importante de nuestra economía son las remesas. Así es. Es la ayuda que viene desde el exterior por dominicanos que sienten un compromiso con su país y que ayudan todavía a parte de su familia que se encuentra en República Dominicana. Entonces, a veces desde la política lo que se ha tenido una mirada clientelar para compensar eso. Una mirada clientelar, es decir, se prometen cosas que luego no se pueden cumplir. Cuando se tenga oposición y cuando se llega al gobierno, pues ya se tiene... Y eso también se expresa en el mismo liderazgo de los partidos en la diáspora. Nosotros hemos dejado de promover causas más profundas. La diáspora ha sido clave no solamente para el país, sino para cualquier país, para evitar que hayan dictaduras, para denunciar abusos, para denunciar descomposición en la actividad pública, en la actividad política. La diáspora ha sido clave
pero no hemos correspondido eso. Entonces yo creo que tiene que haber una política definitiva, una mirada adecuada hacia la diáspora que permita que quienes trabajan, por ejemplo, toda la vida fuera del país, cuando decidan regresar, pues tengan muchas facilidades para invertir su dinero, para vivir allá, para retirarse. Que el que reside aquí pero quiere invertir allá también tenga facilidades, tiene que tener un tratamiento diferenciado, porque es que ya él está contribuyendo, no lo podemos tratar ni ponerle la misma carga desde el punto de vista tributario impositivo que el que vive allá, porque que ya él tiene un tiempo contribuyendo con nosotros. Así es. Ya para terminar, me gustaría ver su posición frente a lo que es un desgano, a lo que es esa manera de no disponerse a enfrentar las situaciones para mantener lo que es la efervescencia y la captación de membresía de los partidos. Especialmente le quiero preguntar a usted sobre el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tiene usted algún proyecto para integrar más a la membresía y hacerle más reconocimiento a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana de aquí, del exterior, especialmente de Nueva York? Sí, hay un momento vivimos una época de mucha desafección, en la que la gente no sabe lo que significa ser parte de una organización política. En una iglesia, cuando usted va a una iglesia, usted se congrega, pero usted también participa en actividades, visita a los enfermos, hace obra de caridad, hace trabajo social, participa en el coro, cotiza, diezmos y ofrendas. Entonces, cuando usted está en un partido, usted cree que su único deber es votar, pero la responsabilidad no es del que entra al partido, es de la dirección del partido. Así es. Que no le dice, mira, usted se está comprometiendo con un conjunto de reglas, de causas, de propósitos, de sentido, y además con unos principios rectores que nos guían como organización. Se está comprometiendo con un programa y usted tiene que ayudarnos a construir junto a la población una alternativa para llegar al poder y continuar transformando la vida de la gente. Eso implica sacrificio de tiempo, de recursos. Usted viene a dar cosas y ponerle tarea, porque si no, y esa es la ruta. O sea, usted me dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer que todo el que es miembro del partido tenga alguna tarea, porque si no, no es miembro, es simpatizante inscrito en el partido. Tiene que ver su visita con una reestructuración de lo que es la filial sí, claro, del partido aquí en Nueva York. Tiene mucho que ver porque el Congreso del partido ordenó el regreso a la formación, el regreso a las cotizaciones, al autofinanciamiento, pero también una reorganización estructural alrededor de recintos, de colegios electorales, para poder estar conectado con la gente y con los problemas que tiene la gente. Entonces, ya aquí en el exterior, en la circunscripción 1, especialmente los estados que estamos visitando, que es Nueva York, Pensilvania y y New Jersey. Nosotros vamos a comenzar a discutir preliminarmente la conferencia que ordena el Congreso. Y esa conferencia para que los compañeros diseñen la ruta. Ellos mismos, porque además tenemos que escuchar la experiencia que ellos tienen. Ellos tienen una mirada, ellos son los que están aquí. Ellos saben cómo es la mejor manera de lograr los objetivos del partido. Tenemos que implicarlos a ellos en la búsqueda de esa solución y de ese camino. Y luego hacer esa transformación que ordena el Congreso y ponerle a todo el mundo su pedazo de trabajo en la mano. Fantástico. Bueno, don Johnny Pujol, gracias por permitirnos este privilegio. Gracias. De esta entrevista, que prácticamente es la primera que ofrece en estas condiciones. Inmediatamente usted ya asume el rol de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Me gustaría que ya al final envíe un mensaje a la comunidad nuestra aquí en Estados Unidos. Bueno, agradecerle a César la oportunidad de conversar con ustedes y decirle a todos los dominicanos que viven en Estados Unidos que nosotros apreciamos el trabajo, el compromiso que tienen con su nación, su sentimiento patriótico, y que desde el PLD vamos a seguir luchando por construir un país de muchas oportunidades para que ustedes puedan regresar a su patria y se sientan orgullosos como nosotros nos sentimos de ser dominicanos. Gracias nueva vez, Johnny Pujol, quien es secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, amigos, gracias nueva vez por haber compartido con nosotros estas vivencias y experiencias, pero sobre todo esta visión de país
que nos presenta Johnny Pujol como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros nueva vez agradecemos la gentileza de que seamos sus preferidos allá en sus hogares y sobre todo TV Quisqueya, el canal que une a los dominicanos en el exterior. Hasta la próxima, mis amigos.